Quiero que diga conmigo esta palabra: las convicciones. ¿Las qué? Las convicciones. Las convicciones en una persona pasan a ser exactamente como un GPS, pero un GPS de alta tecnología, o sea, algo que agarra a la persona y la puede llevar. Cuando alguien está convencido de algo malo, camina por eso y parece que no se da cuenta porque tiene una convicción. Pero cuando alguien está convencido de algo bueno, pues es igual o doblemente arrollador todo ese ímpetu que tiene, porque dentro suyo eso que comprendió, entendió o que forma parte de su vida pasa a ser una de esas convicciones fieles que lo puede llevar a un destino X determinado. Si es convencido de algo bueno, de algo que tiene que ver con la vida, con visión de familia, etcétera, pues lo va a llevar a un puerto seguro. Quiero hablar de algo que titulo plenamente convencido. Eso es lo que quiero desarrollar en los siguientes minutos. Plenamente convencido. Me puse a leer a David, el rey de Israel, siempre muy inspirador. Obviamente nuestra máxima inspiración es Jesús, pero cuando uno mira las historias, las cosas que vivía David, llama la atención. Por ejemplo, él se puso a analizar que Dios lo había creado, que Dios, para él no había nada oculto. Él dice, por ejemplo, si me subo a una estrella, me voy a otro planeta, allí tú me ves. Si voy al profundo del mar, igual tú me vas a encontrar. Si me entro a una cueva oscura donde nadie pudiera ingresar, tú vas a estar ahí. Si decido meterme en lo más profundo que nadie pueda encontrarme, dice él, igual para ti la peor tiniebla es lo mismo que la luz más clara. Entonces David tenía unas convicciones muy claras. Él decía, mi embrión vieron tus ojos. Tú me viste cuando yo fui creado. O sea, él decía, fue mucho más que una aventura de papá y mamá, tú me creaste. En esa línea de pensamiento, en ese mismo pasaje, que es el Salmo 139, tú lees a David en el versículo 14 y mira qué dice: te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces, ¿cómo es? Es maravilloso. Y mira cómo dice, de esto estoy plenamente, ¿qué? Convencido. Esas cosas pasaron en la vida de él a ser convicción. ¿De qué estaba convencido David? ¿Qué convicciones tenía él? Aparte de otras, por ejemplo, tú le decías a David, a ver, respuestas rápidas, no sin dudar, no, respuestas rápidas, a ver, ¿quién es tu pastor? Y él decía, Dios es mi pastor. No andaba, mi pastor, espera, es que, ¿cómo es que se llama? No, él de una vez decía, a ver, ¿quién es tu castillo fuerte? Dios. O sea, él tenía unas convicciones muy claras. Aparte de esas convicciones, aquí aparecen dos. Una de ellas es que él veía las obras de Dios, entre ellas la que está observando en ese capítulo, que es la creación de él como persona. Y él se mira al espejo y dice, no, definitivamente, Señor, tus obras son extraordinarias. Él dice, Dios tiene obras formidables. ¿Obras qué? Formidables. Esa era una convicción que tenía David. Cuando tú buscas qué se quiere decir cuando a algo se le dice que es formidable, es algo con altas cualidades o con características, dice, de altísimo grado. Entonces, cuando David se observa a él,
dice, soy una obra formidable de Dios. Cuando él se observa haciendo aquello que Dios le asignó, que era ser rey, que era poner su pellejo por Israel, David dice, de igual esa obra de Dios ponerme ahí y acompañarme va a ser formidable. Cuando David se tiene que enfrentar a Goliat, uno de los grandes enemigos que él enfrentó, él sabía que la protección de Dios, aunque la estatura, la edad, la experiencia en batalla, Goliat versus David era una ventaja enorme. David dice, no tengo problema porque Dios me va a acompañar de una manera formidable. Cuando te acompaña ese tipo de convicción, entonces tu vida transcurre donde tú saltas, vences los obstáculos, te vuelves un conquistador por el tipo de convicciones que tiene. Cuando uno mira a David diciendo, de esto estoy plenamente convencido. El 100% de convicción, no cabe ni un 1% de incertidumbre. Estoy plenamente convencido que Dios lo que hace es formidable. Lo otro que nos muestra ahí David, que para él era una convicción, es que los hechos de Dios son maravillosos, los hechos maravillosos. Y David está evaluando todo el tema de la creación, entre ellas la creación del ser humano. Uno a veces encuentra quienes hacen una planta muy bonita y uno dice, y es casi demasiado idéntica a una planta natural, pero así como la hacen artificial, no crece, no se mueve, no da frutos. O sea, nunca habrá algo que iguale la creación de Dios. Los hechos de Dios son maravillosos. David podía ver las aves, el campo, las flores, la creación, y todo lo relacionaba y decía, los hechos de Dios son maravillosos. Cuando yo asistí por primera vez a una reunión como esta, solo que era en un campo abierto, allí cerca a la Puerta del Sol, el hombre que pasó a hablar allá en la tarima leyó uno de los versículos más cortos de la Biblia, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y él explicaba y él decía, yo conozco fábricas de aviones, fábricas de barcos, de carros, etcétera, pero decía él, no conozco fábrica de soles o de estrellas o de lunas, una fábrica de peces o de elefantes. No, eso es un hecho maravilloso de Dios. Y él decía, ¿por qué a veces la gente depende de que alguien le llame, que alguien lo motive, cuando no es sino abrir un poquito la ventana de la casa o salir y caminar 10 metros y ya vemos los hechos de Dios que son maravillosos, desde contemplar una hormiga hasta cualquier animal exótico, ¿sí?, maravilloso, nos muestra que los hechos de Dios son maravillosos. Tenía dos convicciones según ese versículo, más otras más. Una convicción en David es que las obras de Dios son formidables. Los hechos de Dios no son feos, jamás. No hay un solo hecho de Dios que sea horrible, que sea feo. Todos los hechos de Dios son maravillosos. ¿Cómo son? ¿Seguro? Claro que sí. Él está en su proyecto de ser rey. Y me decía
un amigo entrenador de personas para invertir en las bolsas, me decía: Jesús, en ese nivel de inversión de las bolsas del mundo, uno no puede ser bueno. Allá no se puede ser bueno. O eres excelente o fracasas. Y sabes que Dios no solamente es bueno, Dios es excelente. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, dice. Y David se alinea con ese pensamiento y dice: no, las maravillas, los hechos de Dios son maravillosos. Entonces él no está dependiendo de los hechos que van a tener lugar. Las convicciones que él tenía las alimentaba, las consolidaba los hechos que ya habían tenido lugar. Te pregunto, ¿puedes ver las obras de Dios, entre ellas la obra de salvación a través de Jesús? ¿Lo puedes ver como algo formidable? Los hechos de Dios, que tus hijos hayan nacido, que tengas oportunidades de vida, tú puedes ver eso como una obra formidable, y los hechos de Dios los puedes ver como hechos maravillosos. Decía alguien: a veces nos acostumbramos tanto a Jesús que perdemos el poder o la capacidad del asombro. Porque Jesús dijo: muchachos, ustedes están criticando a esta mujer y desde que yo llegué ni agua me han brindado. Ella no ha parado de estar aquí de rodillas con un perfume muy costoso, lavándome los pies. Nunca pierdas la capacidad del asombro, porque Dios, sus obras siguen siendo formidables, y sus hechos no hay nada que pueda descalificarlos en una categoría menor que hechos maravillosos. Pero hay otra persona con la cual quiero entrar ya en la recta final mostrando algo, y es Abraham. Pablo, escribiendo de Abraham en Romanos 4:21, miren esta perla que dice: plenamente convencido, así estaba Abraham, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ya Abraham era mega hiper viejito, y su esposa, ni hablar, ya le había pasado la menopausia como 4 veces a Sarita. Ya no hay posibilidades. Y dice que consideró su cuerpo ya muy viejo, ya casi muerto. Pero dice que Abraham tenía una plena convicción. Y esa plena convicción es que Dios era fiel para cumplir la promesa que le había hecho. Ustedes saben cuán saludable es que uno logre aterrizar en algún momento de la vida en la plena convicción que Dios es fiel y es capaz de cumplir todo aquello que ha prometido. La convicción de que Dios era cumplidor de promesas superó cualquier otra realidad, entre ellas la realidad de su vejez y de la vejez de su esposa. Esa realidad que era tan fuerte, la esterilidad de su esposa, que era evidente, fue superada con la convicción que Dios era fiel para cumplir las promesas. Me pregunté, ¿qué fue aquello? O sea, ¿cómo le llegó esa convicción a Abraham? Cuando tú lees a Abraham, te das cuenta que la situación que él estaba viviendo no era nada fácil. Hubo un tiempo de mucha incertidumbre donde le buscó reemplazo a su esposa y no le fue nada bien. Pero después dijo: no, por ahí no es el asunto. Y siguió laborando hasta que aterrizó en algo que él dice: yo estoy plenamente convencido. ¿Cómo estaba Abraham?
¿Puede decirlo más fuerte? Plenamente convencido. ¿De qué? Que Dios era fiel para cumplirle todo aquello que le había prometido. ¿Cómo llegó esa convicción a Abraham? A través de un medio que no ha cambiado, a través de la voz de Dios. ¿A través de qué? Dígalo más fuerte, ¿a través de qué? De la voz de Dios. Cuando haces un análisis, te puedes dar cuenta, Dios le habló a Abraham cuando salió de Ur, le habló cuando murió su padre, le habló cuando entró a Canaán, también le habló cuando lo volvió a llamar de Egipto, cuando lo bendijo a través de Melquisedec. Y ahí sigue la lista. Mira cómo dice Génesis 15:1. Después de estos sucesos, Génesis 15:1, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Así como le habló en Génesis 15:1, le habló en otras oportunidades. Vino y le habló cuando hizo el pacto con él. Vino y le habló a través de la manifestación de los ángeles que vinieron a su casa. Esa dinámica de tanto Dios hablarle a Abraham. Abraham no dijo: ay, pero otra vez escuchar la voz de Dios. Otra vez escuchar la voz de Dios. Abraham no se cansó de escuchar la voz de Dios. Entonces, una y otra vez, vino a Abraham la palabra de Dios. De tanto venir la palabra de Dios, ocurrió algo. Desapareció todo vestigio de duda. Y llegó a Abraham lo que Pablo dice, una plena convicción, sino que estando plenamente convencido. ¿Te das cuenta? Por eso, cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que te expones a la palabra, algo está pasando. La incertidumbre es derrotada. La duda comienza a ser aclarada. Y comienza a llegar luz, a llegar verdad a tu vida, hasta que transicionas y conectas, llegas y aterrizas en eso que es tan saludable, en plenas convicciones de vida. Yo te pregunto, ¿de qué estás plenamente convencido? No hay nada más inseguro que no estar convencido de estar donde se está, de hacer lo que se hace. Pero cuando alguien está plenamente convencido, pregúntale a Cristiano Ronaldo si él está convencido de ser futbolista. Pregúntale al piloto campeón de la Fórmula 1 si él está convencido, y a ver si te dice: no, yo entreno por ahí cada 7 años. No. Pregúntale a uno de los grandes empresarios del mundo si él está convencido que es empresario, que es generador de recursos. ¿Qué lo llevó donde están la plena convicción? Con relación al reino, a Dios, a su palabra, a su verdad, ¿de qué estás convencido? ¿Es para ti una convicción que Dios te ama? ¿Es para ti claro y estás convencido que eres salvo por gracia? ¿Que no necesitas cada año en época de Semana Santa volver a hacer sacrificios, sino que eres salvo por gracia? ¿Estás convencido que Jesús pagó un precio en el madero del Calvario para nuestro bien? O sea, ¿qué convicciones tienes cuando caminas en convicciones claras de lo que es el reino de Dios en tu vida? En tu vida va a ser derrotada toda esterilidad. Toda situación será superada.
Cada gigante que se aparezca en el camino va a ser derrotado. Cualquier enemigo para David, que era un muchachito y que hasta ahora tenía poca experiencia, que Saúl fuera su peor enemigo en ese momento, para David era impactante. Pero David pudo éticamente derrotar a su enemigo con sabiduría, porque tenía dentro suyo unas convicciones. Dios quiere que a partir de hoy más que nunca comiences a caminar plenamente convencido de aquello que Dios es para ti, de aquel propósito de vida que Dios tiene contigo, con los tuyos, con tu casa. Dios no entró a nuestra casa para que tengamos una religión más de tantas que hay. Entró a nuestra casa para Él acompañarnos a ejecutar eso que Él tiene con nosotros, que es su propósito. El escritor decía: estoy seguro que Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Eres una persona plenamente convencida que la obra que Dios comenzó la perfeccionará hasta el final? Este es el momento de tomar la mejor decisión. La decisión de decirle a Jesús: ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi familia. Hoy más que nunca te necesito. Es elemental que vengas a mi corazón. ¿Quieres recibir a Jesús ahí donde estás? Tú que has venido por primera vez a este lugar, tú que nos ves por primera vez, repite conmigo esta plegaria: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Acepto que tu sangre me limpie de ellos y te recibo en mi vida. Te necesito. Quiero tener convicciones claras de aquello que es tu amor para mí. Amén. Quiero orar por ti. Señor, gracias por aquellos que han recibido a Jesús. Gracias por todos aquellos que, como Abraham, como David y como muchos otros, hoy más que nunca aterrizarán en convicciones claras del gran proyecto amoroso que tienes para cada uno de ellos. Gracias por amarnos, Jesús, y por ser nuestra mayor convicción. Amén. Despedimos a nuestros amigos con un buen aplauso, por favor.